Ok, primero revisamos la parte teórica, luego realizamos la parte experimental en el simulador. ¿Sí? Todo esto igual más tarde les voy a pasar la parte del video. Nosotros en la parte teórica, ustedes están viendo el capítulo de propiedades de líquidos y sólidos. Nosotros vamos a hacer el día de hoy enfoque en propiedades de líquidos, vamos a ver tensión superficial y en la parte de sólidos vamos a ver algo que se conoce como cristalización. Como previa a la clase del día de hoy tenemos el concepto de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? Como el nombre mismo lo dice, son fuerzas entre moléculas. Estas fuerzas pueden ser o bien de atracción o bien de repulsión. Atracción, como el nombre lo dice, se están atrayendo las moléculas y repulsión se están repeliendo, o sea, se mantienen alejadas. La atracción yo puedo tener de dos tipos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen un vaso de agua? Tengo aquí mi vaso de agua, aquí tengo las moléculas de agua. Estas moléculas de agua también están interaccionando entre la superficie del vaso, por ejemplo, el vidrio. Y aquí hay dos tipos de fuerzas de atracción. Son fuerzas de cohesión cuando son fuerzas entre las mismas moléculas. Por ejemplo, aquí entre las mismas moléculas de agua. Y tengo una molécula de agua con otra molécula de agua. ¿Cómo se están atrayendo esta fuerza? Pertenecen a fuerzas de cohesión porque son entre moléculas iguales. ¿Cuáles son las fuerzas de adhesión? Cuando son moléculas diferentes. Por ejemplo, aquí la atracción que puede haber entre la molécula de agua son moléculas diferentes. Perdón. Resumiendo un poco lo que vimos, fuerzas de cohesión estamos viendo entre las mismas moléculas, es una interacción entre moléculas similares, mientras que fuerzas de adhesión entre moléculas diferentes. ¿Sí? A ver, un ejemplo que a ustedes se le ocurra de estas fuerzas de cohesión y de adhesión, que ustedes hayan visto, Anthony, un ejemplo que nos quiera compartir. Fuerzas de cohesión. Sí, Podrían ser las moléculas de agua. ok, las moléculas de agua entre moléculas de agua, muy bien. ¿Y fuerzas de adhesión? No sé, podrían ser por ejemplo, un rocío de agua en una superficie metálica. Exacto, muy bien, Anthony. Aquí se pueden dar cuenta que el rocío de agua va a tener esa interacción entre las moléculas de agua y las moléculas sobre la superficie. Allí como son moléculas diferentes, estoy hablando de fuerzas de adhesión. ¿Sí? Repito, fuerzas de cohesión, moléculas iguales y fuerzas de adhesión, moléculas diferentes. Otro ejemplo que usted haya visto, Fiorella, un ejemplo que usted vea, por ejemplo, en el maquillaje se da bastante eso también, fuerzas de cohesión y adhesión. Un ejemplo que nos pueda decir. Cuando nos ponemos la base y luego se suda, se ven las gotitas ahí que, o sea, ese es de adhesión, me refiero, ¿verdad? Correcto, muy bien. Allí pueden darse cuenta que Fiorella puso cuando en general nos aplicamos una base, ¿sí? Una base, una crema con color. Entonces, en este caso tenemos fuerzas de adhesión entre las moléculas de la base y las moléculas de la misma piel. Allí se pueden dar cuenta que a veces uno dice, esta base me gustó porque se adhiere completamente en la piel o es completamente, se da una adherencia. Allí se pueden dar cuenta porque tengo moléculas diferentes. Y las moléculas mismo, entre la misma base, son moléculas de cohesión. ¿Por qué? Porque son entre moléculas iguales. ¿Sí?
De este concepto nace la parte de tensión superficial, ¿sí? Pero antes, vamos a ver el video de aquí para que ustedes vean un poco más de la aplicación de fuerzas de cohesión y adhesión. Esperen un momento para ponerlo en YouTube. De aquí. Ok, esperen un momento. Grease. Serie de desempeño. Adhesión y cohesión. Para explicar la importancia de la adhesión y la cohesión es esencial que mi colega Dennis se vista completamente con velcro. Bien, no es esencial, pero él no lo sabe. Hola, soy Rob McClintock. Imaginen que este panel de velcro es una pieza de una máquina que necesita lubricación con grasa para funcionar, y Dennis representa la grasa. ¿Listos? ¡Ya! ¿Estás bien, Dennis? En realidad, no, estoy atascado. Bien, eso se denomina adhesión. Y eso es bueno porque queremos que la grasa se quede donde la colocamos. Sí, pero hace 71 grados centígrados, Rod. Exacto. ¿Ven? Incluso a altas temperaturas, al usar agua para mantener la máquina fría, no quieren que la grasa se mueva o se deshaga. Igual que en aplicaciones al aire libre con humedad y suciedad, la adhesión se trata de que la grasa permanezca en su lugar independientemente del entorno. Nunca ingresen al mundo del espectáculo. Pero para una protección completa, los componentes de la grasa también deben ser cohesivos, es decir, deben mantener la masa y la estructura crítica pegándose no solo a la superficie que se lubricará, sino también entre sí. Y es así como la formulación equilibrada de Mobile Grease puede ayudar a mantener el equipo bien lubricado bajo muchas condiciones. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se supone que bajaremos de aquí? Fácil, traemos a la gran mano hasta aquí para que nos ayude. Ah, sí. Disculpe. ¡Gran mano! Disculpe. ¡Ayuda! Un poco de ¿Puedes ayuda. ayudarnos? Eso es, ahí nos vio. Parece como si estuviera haciendo algún tipo de seña. Oh, cielos, parece que no va a ayudarnos. No, creo que nos quedaremos aquí. Aunque este es el propósito de la adhesión y la cohesión, por eso, buen trabajo. Sí, buen trabajo. Dame esos 5. No alcanza. Aquí se pudieron dar cuenta un poco más de la... Un poco más de la aplicación de cohesión y adhesión en un producto ya como tal industrial, ¿sí? Vamos a continuar. Perdón. Aquí. Sí. Estas fuerzas de cohesión y adhesión se pudieron dar cuenta que están presentes en muchos productos y en el día a día. Repito, fuerzas de cohesión, las fuerzas que son entre moléculas similares, y fuerzas de adhesión, aquellas que vienen a ser moléculas diferentes. Básicamente, en fuerzas de cohesión permite la formación de gotas de agua en la superficie de los líquidos. Ustedes ven aquí las gotas que son producidas, son producidas por fuerzas de cohesión, ¿sí? En adhesión permite la extensión de un líquido sobre la superficie de un sólido, ¿sí? Una propiedad de los líquidos es lo que se conoce como tensión superficial. ¿Cuál es el concepto asociado a tensión superficial? La atracción intramolecular que provoca que un líquido reduzca al mínimo su área superficial, ¿sí? En esta parte de tensión superficial, y probablemente lo hemos visto, cuando por ejemplo vemos que un insecto camina sobre la superficie, entonces a veces nos preguntamos ¿y cómo se da el equilibrio en esta parte? ¿Cómo puede caminar? ¿Sí? Justamente se debe a la tensión superficial, ¿sí? Surge del desequilibrio de las fuerzas intermoleculares en la superficie del líquido y la atracción neta hacia el interior del líquido. En este caso, cuando yo tengo, se pueden dar cuenta que justo si yo tengo justo aquí un vaso, justo en la superficie,
Las moléculas de agua, esta molécula de agua se va a ver atraída hacia varios lados, hacia los lados derecha, izquierda y hacia abajo, ¿sí? No va a tener interacción como tal hacia arriba porque tiene en cambio otro medio, ¿sí? Pero si yo comparo esta molécula de acá, esta molécula de agua se ve atraída por otras moléculas de agua hacia todas las direcciones. Este desequilibrio de esta fuerza justamente, que me va a dar una fuerza resultante, es lo que está originando esta tensión superficial. ¿Cuáles son las unidades? Generalmente suelen ser unidades de fuerza sobre longitud, newton sobre metros, o también de energía sobre área, joules sobre metro cuadrado. Esas son las dos unidades de tensión superficial. Lo que vimos anteriormente, las fuerzas tanto de adhesión y cohesión, junto con la tensión superficial, dan lugar a un fenómeno que se conoce como capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Capilaridad es el ascenso o descenso de un líquido a través de un capilar. Repito, ¿qué es capilaridad? Es el ascenso o descenso de un líquido con un muy pequeño diámetro. Y aquí se pueden dar cuenta que en esa parte yo tengo el ascenso del agua, en esta parte en cambio se ha producido un descenso de mercurio. ¿De qué dependerá? De que si yo lo tengo, que el líquido ascienda o que el líquido descienda, va a depender de estas fuerzas de adhesión y cohesión, de la relación que se pudieran dar entre ellas. Si mis fuerzas de adhesión, es decir, las fuerzas que están relacionadas a la superficie del vidrio y el agua, en este caso, son mayores a las fuerzas de cohesión, el líquido sube. El líquido sube de largo a través del capilar. Pero si por el contrario, mis fuerzas de adhesión son menores a las fuerzas de cohesión, son mayores en este caso las fuerzas que unen a las moléculas una tras otra, el líquido se produce un descenso. Yo con esto tengo dos importantes efectos. ¿Sí? Aquí se forma lo que se conoce como capilar, como menisco. Lo voy a hacer aquí un poco más grande. Dice cóncava hacia arriba. Recordarán que nosotros justo en la parte baja medíamos el volumen, justo en el inicio. Aquí lo mismo, se me va a formar una parte cóncava, pero hacia abajo. ¿Sí? Es lo que se conoce como menisco. Entonces aquí se pueden dar cuenta que va a depender mucho de la interacción de estas fuerzas para que yo tenga o bien el ascenso del líquido o bien el descenso del líquido. ¿Sí? Decían en el ejemplo el compañero decía, por ejemplo, cuando yo tengo un rocío sobre una superficie, ¿qué es lo que está pasando internamente? Y nuevamente, ¿cómo se da esto de las fuerzas de adhesión y de las fuerzas de cohesión? Cuando yo tengo aquí, tengo una gota que ha caído sobre la superficie de un mantel. ¿Sí? Supongamos que ha caído una gota sobre la superficie del mantel. Esta gota, si yo le hago bastante zoom en este caso, me voy a dar cuenta que el ángulo de contacto es menor a 90 grados. ¿Cuál es el ángulo de contacto? El ángulo de contacto es el que se toma en cuenta entre la superficie y la gota. Ese es el ángulo de contacto. Si su ángulo de contacto es menor a 90 grados, quiere decir que su líquido está mojando la superficie completamente. ¿Sí? Y en este caso digo que las fuerzas de adhesión predominan, es decir, las fuerzas entre la molécula del agua y la molécula de aquí como tal de la superficie están predominando. ¿Sí? Pero si por el ángulo de contacto, es decir, entre la superficie y mi gota como tal 90 grados, el líquido no moja en este caso, no moja la superficie. ¿Por qué? Porque las fuerzas es mayor el que hay, la fuerza que predomina entre molécula a molécula. Y repetimos una aplicación importante de lo que estamos viendo. Lo de fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión. En la lámina anterior vimos la formación del menisco.
Ahora nos estamos específicamente viendo la relación entre una superficie entre una superficie y una gota que pudiera estar entre esa superficie. Si su ángulo es menor a 90 grados, el líquido va a mojar. Si su ángulo de contacto es mayor a 90 grados, no moja la superficie líquida. ¿Por qué? Porque mayores prefieren mantenerse unidas una a una y hacer una interacción con la superficie. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo de la capilaridad. Aquí se pueden dar cuenta en el video qué es lo que pasó cuando se colocó el capilar. ¿Sí? Veámoslo de nuevo. Aquí coloco el tubito y ahí se pueden dar cuenta que automáticamente se ocurre este fenómeno de la capilaridad. El líquido asciende como tal. Pregunto, aquí ¿cuáles eran mayores, las fuerzas de adhesión o las fuerzas de cohesión? En el caso que están viendo en la imagen. La adhesión es mayor a la cohesión. Correcto, la adhesión es mayor a la cohesión en este caso, por lo que el líquido sube, ¿sí? En este caso se pueden dar cuenta que aquí, aunque se lo ve muy chiquitico, igual se ve el menisco cóncavo hacia arriba en este caso. ¿Sí? Ahora sí, dicho eso, el día de hoy vamos a hacer la práctica, como les mencioné, la vamos a hacer virtualmente. Entonces, en este caso, les voy a compartir el enlace por el chat de grupo para que ustedes puedan abrir el enlace. ¿Sí? Igual lo vamos a explicar en clase, pero a la par también vayan trabajando en el simulador. En un momento. Déjenme abrir acá también. Buen día. Hola. No sé el lugar que se me parece el pago de Bitcoin. Sí, por ahí levantaron la mano. Ajá, Malcolm. ¿La actividad es grupal o individual? Lo vamos a hacer, les explico individualmente y luego pueden hacerlo grupalmente, ¿sí? Esperen un momento. Solo que estoy esperando a que me haga el simulador. Les acabo de compartir el enlace por la parte del chat, ¿sí? Revisen el chat y allí está el enlace del simulador. Ok, ¿ya lo pudieron abrir? No, ingeniero, aún no puedo abrirlo. Ok. Esperemos un momento. Vamos a buscarlo de otra manera.
Ok. Con este enlace sí me abrió mucho más rápido. Pues se los voy a compartir. Es el mismo. ¿No? Allí. Sí, es el mismo, pero en mi caso ya me abrió. Levante la mano quien ya pudo ingresar al programa, al simulador. Ingeniera, no carga la página. No termina de cargar, ingeniero. Ajá. Ya, ok, ya reviso.
Porque después de un tiempo ya me logró abrir a mí. Lo mismo le puede pasar a ustedes que dejan cargando la página un tiempo y luego les abre. En todo caso, igual vamos a tomar los datos durante clase. ¿Sí? Todavía no les logra abrir a ninguno. Todavía no. Ok, entonces vamos, comparto pantalla. ¿Ya les abrió? Bueno, a mí sí. Ya me abrió, pero la página está en blanco, no sé. Ok, sí, ya les voy a compartir pantalla. En todo caso, lo que les estaba compartiendo es este enlace. Este enlace es del laboratorio OLAPS y nos va a permitir hacer nuestra práctica virtual. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la tensión superficial en este ensayo. Se pueden dar cuenta, voy a ver ¿qué vamos a hacer? Se pueden dar cuenta, voy a ver el efecto de la temperatura. Un momento. Vamos a ver el efecto que tiene la temperatura en una solución. ¿Sí? Voy aquí, lo primero que me pide es elegir solución, voy a elegir agua. A 9.8 va a realizarse el ensayo y voy aquí a seleccionar una temperatura. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a medir la tensión superficial a 20 grados centígrados. ¿Sí? El diámetro del capilar lo vamos a dejar en 1 milímetro. ¿Sí? La altura de esto, como tal, es subir o bajar el vaso de precipitación. No lo voy a bajar en este caso, lo voy a dejar en lo mínimo. Igual que en esta parte. En esta parte también lo voy a dejar en lo mínimo, tanto la altura como el nivel. Ambos van a estar en lo mínimo. En el enfoque del microscopio se pueden dar cuenta que allí yo tengo que jugar para que se vea mucho más claro el microscopio. También lo voy a poner en lo mínimo. Y aquí en esta altura es probablemente la que yo voy a tener que ir experimentando para que me pueda ir coincidiendo. Y ya, conforme voy jugando aquí, se pueden dar cuenta que allí ya me empieza a aparecer el menisco. Quede justo la parte baja, esta parte baja, la parte baja de la curva, justo en la línea recta, allí yo ya puedo poner para que muestre el resultado. Este resultado es la tensión superficial experimental, ¿sí?, de este ensayo. ¿Qué es lo que se ha hecho en este ensayo? De lo que ajustamos estos valores. Básicamente yo tengo un vaso de precipitación, en el vaso de precipitación se ha agregado agua, he colocado un capilar y básicamente esta del microscopio no sería tan útil en el laboratorio porque en el laboratorio lo podemos utilizar, podemos hacer uso de la medición con nuestra vista. Entonces aquí básicamente lo que me interesa es ver cuánto al momento en el que yo coloqué el capilar, cuánto el agua ascendió, cuánto es el ascenso del agua. Eso es lo que me interesa para hacer el cálculo de la tensión superficial. Y con ese valor me sale que es un valor de 0.07279. ¿Sí? Esos datos, repito, fueron tomados todos a 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si yo juego de temperatura? Si ahora ya no son 20, sino que ahora van a ser 80. 80 grados centígrados, agua a 80 grados centígrados, el mismo diámetro del capilar para que no cambien las condiciones, esto en lo mínimo, en lo mínimo, en lo mínimo, el menisco sea así. Ustedes se van a dar cuenta que aquí el menisco propiamente del agua no debería ser formado hacia abajo, sino más bien hacia arriba. Pero puede ser por la lente mismo del microscopio que distorsiona esta parte, ¿sí?, que lo refleja hacia el otro lado. Pongo aquí mostrar resultado y me doy cuenta qué pasó con la tensión superficial a medida que yo aumenté la temperatura. Disminuyó, aumentó, ¿qué pasó? Disminuyó. Disminuyó, correcto. Allí se pueden dar cuenta cómo influye la temperatura. No es lo mismo que se haga el ensayo de tensión superficial con agua a 20 grados centígrados
que si yo aumento la temperatura, cuando yo aumento la tensión superficial, va a disminuir. ¿Por qué? Porque esto afecta directamente en la superficie de mi líquido. ¿Sí? Okay. Aquí se pueden dar cuenta que la altura del microscopio en este caso es 5.975. Aquí hasta el momento hemos tomado dos datos. ¿Sí? Hasta el momento, repito, hemos tomado dos datos. Esos dos datos ya nos pueden ayudar para realizar nuestros cálculos. En esta parte, como sé que no todos van a poder trabajar en el simulador, repito, los datos, los que tomamos en un se puede probar a otras temperaturas diferentes a las que yo probé. Yo probé a 20 y a 80. Usted puede probar a 50, a 90 y ver cuál es el efecto de la tensión superficial. Y dicho esto, les voy a enseñar cómo realizar la parte de los cálculos. La parte de los datos, si no le abre el simulador más tarde, los datos están en el video. ¿Sí? Pero en caso de que lo abriera, usted puede jugar a otras temperaturas. Vamos a explicar lo que hicimos y lo que vamos a hacer en el cálculo. Perdón. Vamos a tomar el dato de la tensión superficial a dos diferentes temperaturas. La tensión superficial tiene esta fórmula. Depende del líquido, depende de la gravedad, depende del diámetro del capilar y depende de 4 coseno del ángulo de contacto. Todo eso me permite calcular la tensión superficial, representada por esta letra. Repito, H corresponde a la altura de ascenso, cuánto ascendió realmente, densidad del líquido, en este caso sería densidad del agua, gravedad, diámetro del capilar, y lo de acá es coseno del ángulo. Lo primero que vamos a obtener es cuánto es la altura experimental. ¿Sí? ¿Cómo yo determino esa altura experimental? La altura experimental la vamos a determinar por la fórmula de acá. Perdón. ¿Cómo lo vamos? La altura experimental es lo que ustedes están viendo aquí. Esta es mi altura experimental. Por ejemplo, en el caso que estoy trabajando de 80 grados centígrados, ese valor de 5.975 es su altura experimental. ¿Qué valor corresponde a eso? Ese valor corresponde a lo que le voy a mostrar ahora. Así. Vamos a explicarlo aquí para no presentarles varias veces la misma lámpara. Entonces, ese valor de altura experimental debería ir aquí. Por aquí. De experimento. Vamos a mover el. Okay. Ese valor de altura experimental debería ir aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros medimos? Cuando yo tengo mi vaso, les voy a explicar. Cuando yo puse en mi vaso mi solución de agua, el capilar, el agua como tal va a subir. Lo voy a pintar de azul. Va a subir así como lo vimos en el video y yo les decía que el líquido subía. ¿Sí? Todo esto es lo que está midiendo el programa, su altura experimental. Ese valor que me lo da el simulador en el último dato. ¿Sí? Sin embargo, para mí, para efectos de tensión superficial, solo me interesa la superficie
del líquido hasta donde más ascendió en el capilar. Solo es altura de ascenso. ¿Cómo calculamos esta altura de ascenso? De acuerdo al simulador, si todo mantenemos bajo los otros parámetros, este valor de aquí es fijo en el simulador, es el valor de 3.2 centímetros. Es decir, si yo quiero conocer mi altura como tal, la altura de ascenso, tendría que restar la altura experimental, el valor que me da el simulador, menos el valor de 3.2. Y con eso tengo mi altura experimental. Este dato como tal, como nos vamos a trabajar con unidades de densidad de kilogramos, metros sobre metros cúbicos, lo vamos a convertir para facilidad a metros. Y aquí tenemos nuestro primer cálculo, el cálculo de la altura experimental. Una vez que yo tenga ese valor, vamos a hacer cálculo de altura por la densidad. Altura, ¿cuál altura? Sería la altura de ascenso, 0.0305. Por la densidad. La densidad del agua varía con respecto a las temperaturas. Ustedes colocan en internet densidad del agua, diferentes temperaturas, y se van a dar cuenta que para cada temperatura hay un valor diferente para la densidad. La densidad, de acuerdo a esta temperatura, fue de 998,2 kilogramos por metro cúbico. Por el valor de la gravedad, 9,8. Por el diámetro de capilar, que utilizamos un milímetro, es decir, 0.001 metros sobre 4. En este caso, ya no vamos a considerar 4 por seno del ángulo, porque vamos a ver que es un ángulo muy chiquito, ¿sí? Un ángulo que se aproxima en esta parte a 0, ¿sí? 4 coseno de 0, de 4 por 1, para facilidad del cálculo. Y con eso calculamos nuestra tensión superficial experimental. Se pueden dar cuenta que este valor va a ser muy cercano al valor que estamos viendo en el simulador. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Mija, ¿el ángulo cómo lo tenía? El ángulo de contacto en este caso, vamos a asumir que es muy pequeño aquí, entre la gota, entre la superficie y la gota. Vamos a decir que es muy aproximado a 0. ¿Allí se entendió? Sí. Ok. Una vez, el ángulo de contacto es lo que yo les decía cuando yo tengo la gotita y su relación con la superficie, en este caso con la superficie del capilar. Esa relación que hay, voy a asumir que es un ángulo muy pequeño, tiende a ser 0. ¿Sí? Por eso esta relación. Una vez que yo ya haya obtenido este valor de la tensión superficial experimental, voy a hacer porcentaje de error. Recordemos cómo era porcentaje de error, era valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100. En este caso, ¿cuál es mi valor teórico? Nuevamente, estos datos están dados los puedo obtener en tablas. Usted pone tensión superficial a diferentes temperaturas y se va a dar cuenta que la tensión superficial a 20 grados centígrados es el valor de 0,07275 menos su valor experimental sobre el valor teórico por 100. De allí te obtenemos nuestro porcentaje de error. Lo siguiente que también vamos a obtener es porcentaje de error entre las alturas. Es decir, mi altura experimental y la altura teórica. ¿Cómo calculo el teórico? Esto nuevamente sería 1, sería 4 por el valor de la tensión superficial y el valor teórico, sobre la densidad o 20 grados centígrados, por la gravedad de 9,8 por el 0,0001. Y aquí obtengo mi altura teórica. Nuevamente voy a hacer porcentaje de error comparando
Altura teórica menos altura experimental sobre altura teórica por 100. ¿Sí? Y allí tengo otro porcentaje de error. Todo este ensayo se lo he explicado a una temperatura de 20 grados centígrados. Ahora, similar, vamos a hacer con el dato que obtuvimos a 80 grados centígrados. ¿Sí? Les repito, los datos los pueden tomar a otras temperaturas siempre y cuando el simulador les permite ingresar en esta parte. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta del cálculo? Sí, adelante, Marco. Podemos trabajar con esos datos teóricos que están aquí en la diapositiva. Sí, correcto. Pueden trabajar con estos datos. ¿Alguna otra duda? La densidad es un dato que ya no los dan en el ejercicio, ¿no? ¿Perdón? Si la densidad es un dato que nos dan en el ejercicio, tenemos que hallar la parte. No, la densidad se tiene que buscar en una tabla de internet. Pone densidad del agua a diferentes temperaturas. Listo. Entonces la densidad debería estar en metros, dígame. Ahí en la forma. Sí, en kilogramos sobre metro cúbico. Ah, tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. Listo. ¿Sí? Ok, miren, entonces resumiendo un poco, nosotros solo vamos a trabajar con el agua. Esa tabla de acá, la tabla 2, no la vamos a trabajar porque no hay los suficientes datos de solución salina y solución de azúcar de la densidad. ¿Sí? Y ustedes van a trabajar solo con la tabla de acá. Va a ser el agua a 2 diferentes temperaturas que ustedes elijan. Y los resultados como tal que deben de calcular es altura del ascenso del líquido teórica, esta parte de acá. Esto debería ser un cálculo suyo. ¿Sí? ¿Qué más sería un cálculo suyo? ¿Qué más deberían calcular Luis Quintuña? Los porcentajes de error. Correcto. ¿Qué más? Por acá arriba algo falta. La tensión superficial experimental. Correcto. Tensión superficial experimental. Muy bien. La altura del microscopio. Esto también en internet, la tensión superficial teórica, o igual les puse en las diapositivas. ¿Alguna duda, pregunta que tengan final? Mi deber. Hay que hacer un informe a sí mismo. Sí, el informe también es grupal. Okay. ¿Y dónde se lo entrega o solo o lo almacenamos y le entregamos cuando ya sea presencial? Ya vamos a hablar de los informes. Ya les voy a poner fecha mejor para que no se nos vayan acumulando. Ya hablamos de eso al final. ¿Alguna otra duda? Miss, la altura de ascenso debería estar en metro. La En metros, densidad, correcto. la densidad debería también estar en gramos sobre metros cúbicos, entonces. Kilogramos sobre metro cúbico. Ah, ya, kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad debería estar en metros sobre segundo normalmente. Sí, metros sobre segundo al cuadrado. Segundos cuadrados, claro. Y el diámetro debería estar en metros también. Sí, en metros. Ya ves, gracias. Ok.
Entonces, eso con respecto a las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a ver otra parte que también, como les decía, el título es propiedades de líquidos y sólidos. En la parte de sólidos vamos a ver la parte de cristalización. Es decir, el día de hoy vamos a ver virtualmente cómo formar cristales. ¿Sí? Cristalización es un proceso que me permite la formación de un sólido, cristal o precipitado a partir de una fase homogénea, una disolución sobresaturada. ¿Sí? En este caso, ustedes recordarán cuando yo tengo un exceso de mi soluto en vez saturado. ¿Sí? Recuerden que ¿qué es una disolución? Es una mezcla de dos o más componentes que forman una sola fase. Por ejemplo, cuando usted tiene tipo una disolución de agua con sal. ¿Sí? Si usted, el agua viene a ser su solvente, la sal viene a ser su soluto. Si hay demasiada cantidad de soluto, el proceso básicamente consiste en algunas etapas fundamentales. Esta primera es formar la disolución sobresaturada, aumentar la temperatura para que se pueda llegar a disolver lo que el exceso. Recuerden que a mayor temperatura aumenta también la solubilidad. Y finalmente viene un proceso de enfriado para que se produzca la cristalización. Con eso también es un proceso que me ayuda mucho a eliminar las impurezas de la sustancia. Entonces, resumiendo, cristalización es formar la disolución sobresaturada, calentar, en este caso que ya lo hemos visto cómo calentar en el laboratorio usando mechero de Bunsen. Al momento que yo aumento la temperatura, usted va a empezar a fijarse que esto ya se empieza, el soluto que estaba en exceso empieza completamente a disolverse. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Siguiente que paso, lo que hago es filtrar. Este filtrar aquí se pueden dar cuenta que hay un embudo, ¿sí? Y filtro en mi solución. El embudo tiene que tener un papel filtro. En este caso, en el papel filtro van a quedar retenidas las impurezas. Luego yo hago un choque térmico, es decir, esto que está bajo el choque térmico de tal manera que se empiecen a formar los cristales. ¿Sí? En esos pasos se resume la cristalización. Nuevamente vamos a ver el enlace para que lo puedan ver mejor las etapas de la cristalización. Un momento. Pues Les comparto pantalla. Tenemos el simulador. Nuevamente viene a ser de la casa Labs de Anrita. Ese simulador, también en esta parte trabajamos para el ensayo de tensión superficial. Más ello, recuerden que en esta parte también pueden ver, buscar la parte teórica de cristalización, tiene el procedimiento que les voy a explicar, tiene una parte de animación, tiene video, tiene algunos recursos más de cristalización que les permite profundizar. Vamos a la parte del simulador como tal. ¿Sí? Voy a volver a cargarlo. Esperar un
¿Alguno de ustedes pudo abrir el enlace? A mí me queda cargando. ¿Usted ya le cargó el simulador? Sí, ingeniera. A mí sí. Sí, ingeniera, ya me cargué el simulador. Ok, puede compartir pantalla, uno de los dos, para hacerlo todos juntos. Vamos, Anthony, comparte. Ay, cómo bueno, ya compartí, esperen, denme un segundo. La del otro enlace, la que vimos la que les acabo de enviar por el chat del grupo. ¿El otro? Sí, el otro. Denme un segundo. Hasta mientras, luego yo les voy a indicar cómo hacer un cristal de un sólido y luego el compañero comparte para ver otro cristal. Les voy a compartir hasta mientras, porque me tardó a mí también un poco en cargar la página, ¿no? Denme un momento. Aquí se pueden dar cuenta que es el mismo laboratorio, solo que probablemente aquí cuando ustedes lo vuelvan a cargar, lo que me está pasando a mí es que tengan que esperar un poco para que la página cargue completamente. Aquí se pueden dar cuenta que tenemos varios sólidos. Tenemos sulfato de cobre que presenta este color azul, así tal cual es en el laboratorio. Tenemos una sal de aluminio y de potasio con este color blanquecino. Tenemos ácido benzoico que también es así tal cual blanco también. Y hacia mi derecha se va a llevar a cabo la experimentación. Aquí yo tengo sulfato de cobre, tengo agua destilada y tengo ácido sulfúrico. Entonces, allí se pueden dar cuenta, allí se aparece mejor la imagen. Tengo sulfato de cobre, tengo el vaso de precipitación para formar la disolución. Entonces el primer paso voy a empezar a diluir mi sulfato de cobre. ¿Con qué tomo el sulfato de cobre? Con el espátula. Agrego una cantidad, agito mi disolución, ¿sí? Y ahí se pueden dar cuenta este color azul del sulfato de cobre. Agrego ácido sulfúrico para mejorar todo lo que tenga que hacer en esa pantallita de acá que viene a ser la pantalla de experimentación. Me aparece la opción Next, siguiente. En este caso,
me pide que filtre mi disolución. En este caso voy a filtrarla para eliminar cualquier impureza. Aquí se pueden dar cuenta que tengo el embudo y el embudo también tiene un papel filtro. Nuevamente, las impurezas han quedado retenidas en este caso en el papel filtro. Doy clic en siguiente. En este caso voy a empezar a diluir esta disolución. Tal y cual lo hacemos en el laboratorio, prendemos el mechero de Bunsen, agito, ¿sí? Voy a calentar. Una vez que tengo mi disolución caliente, voy a hacer el choque térmico. En este caso lo coloco en el baño de hielo. Lo coloco primero acá. Coloco mi disolución en esa parte para hacer el baño de hielo y lo coloco aquí. El baño de hielo, aunque ustedes no lo vean, aquí externamente debería tener cubitos de hielo para que me favorezca este baño de hielo. Se pudieron dar cuenta cómo aparecieron los cristales por un tiempo de 30 minutos. ¿Sí? En este momento retiro mi disolución, la pongo en el mesón, doy clic en siguiente y ahí el hilo siguiente que se hace es la parte de los lavados. Esto se lo hace para purificar mucho más los cristales. Se agrega solventes, en este caso voy a agregar alcohol etílico con agua fría. Estos solventes lo que van a hacer es disolver en este solvente. ¿Sí? Aquí tengo una piseta, hago caer. Lo siguiente es retiro esa agua. En esta agua que está es el agua con mi solvente, con las impurezas. Y aquí tengo mis cristales mucho más puros. Lo siguiente que hago es dar clic en siguiente, guardar los cristales en mi tubo de ensayo, tapar mi tubo de ensayo porque esos cristales no les debe caer nada ni tampoco deben humedecerse. Y lo siguiente que hago, lo último que hago es dar clic al tubo de ensayo. Cuando yo doy clic en el tubo de ensayo, doy clic en la parte, en la I de información y me aparece, me dice, los sulfatos de cobre son tricíclicos, transparentes y azules. ¿Sí? Entonces, ustedes, este va a ser directamente su resultado. En su resultado, en la tabla, ustedes tienen que poner la sustancia que ustedes están analizando y el color que era azul y con blanco o celeste, ¿sí? El color que ustedes perciben. Eso yo lo hice con una sustancia. Ustedes, otro compañero. Yo lo puedo cargar la página. Sí lo puedo cargar. A mí todavía me sale cargándome. Comparte, ingeniera. Okay. ¿Algún otro compañero que ya tenga abierta la página? Sí, A mí creo que ya Sí, me cargó. por favor. la de cristalización, sí. Ok. Pueden abrir uno. Sí, ve, sí observa. Ok, entonces estamos viendo la pantalla de Marco. Sí. Ya sintetizamos sulfato de cobre. Ahora elija la sustancia, el ácido benzoico, elijamos. Correcto. Aquí se pueden dar cuenta que ahora yo tengo ácido benzoico como tal. Agrego mi ácido benzoico a mi vaso de precipitación. Agito, muy bien, formo la disolución y doy clic en siguiente. Aquí se pueden dar cuenta que el ácido benzoico se está diluyendo en una solución de agua caliente, ¿sí? Porque el ácido benzoico no se diluye fácilmente en agua a temperatura ambiente. Filtros pues quedan en el papel filtro, muy bien, doy clic en siguiente, en next. Luego lo siguiente es colocar el baño frío, ¿sí?
para hacer el choque térmico para que se produzcan los cristales. Retiro mi vaso del baño frío. Bien, allí se pueden dar cuenta que ya hay unos cristales. Damos clic en siguiente. Luego lo siguiente, nuevamente voy a filtrar para eliminar impurezas. Doy clic en siguiente. En esta parte vamos a hacer el lavado para eliminar nuevamente más impurezas. El agua fría deberían disolverse mis impurezas en el agua fría. ¿Sí? Y se pueden dar cuenta que ya poco a poco cómo se van formando los cristales. Damos clic en siguiente. Colocamos los cristales en el tubo de ensayo. Muy bien. Tapamos el tubo de ensayo. El tubo de ensayo, en lo que ustedes están viendo allí, es una gravilla. Sirve para colocar tubos de ensayo. Doy clic en el tubo de ensayo. Y allí doy clic en la cajita que dice información. ¿Sí? Allí me aparecen que los cristales del ácido benzoico son opacos y blancos. Y con eso ustedes tienen que llenar la tabla. Si ustedes desean cómo conocer internamente lo que ustedes están viendo, lo de las celdas en la parte de sólidos, se pueden ir en la parte del simulador, en la parte teórica. ¿Sí? Allí les va a profundizar mucho más esta parte de lo que les estoy mencionando. Repito, en la parte del simulador donde está indicando su compañero, en la parte teórica, ustedes revisan allí y pueden visualizar y contrastar con lo que están viendo en la parte de las celdas. ¿Sí? Bien. Muchas gracias por compartirnos. ¿Sí? Ok. Vamos. Ok, ¿tienen alguna duda, pregunta? Revisando por donde empezamos, revisando la retroalimentación. Aquí teníamos, ¿se considera fuerzas de atracción aquellas fuerzas de atracción entre moléculas? Correcto. Fuerzas de atracción aquellas que se están atrayendo mutuamente. Fuerzas de cohesión son las fuerzas atractivas que se ejercen entre diferentes moléculas. Incorrecto, vimos que las fuerzas de cohesión son entre las mismas moléculas. Fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo, estado de agregación, punto de fusión, de ebullición, solubilidad, tensión superficial, verdadero. La capilaridad es un fenómeno que se produce como resultado de tanto de las fuerzas intermoleculares que están presentes y de la tensión superficial. Y en el caso de mercurio vimos que en el ejemplo que teníamos que el menisco se forma hacia abajo. Que se forme el menisco hacia abajo significa que las fuerzas de adhesión son menores a las fuerzas de cohesión. Predominan las fuerzas de cohesión. Y el último, lo que les decía el último es para que yo producir cristalización es necesario que mi disolución se encuentre sobresaturada. Es decir, que yo tenga un exceso de soluto mayor del que se puede llegar a disolver a esa temperatura. Entonces, ok, entonces vamos a definir ahorita fechas de las prácticas, ¿sí? Ok, miren, con ustedes tenemos pendientes el informe 2, el informe 2 y el informe de la práctica de hoy. ¿Sí? Vamos a poner más. Sería informe 2. Todos estos, recuerden, son los informes grupales. Fecha, el informe 2 lo va a entregar hasta el día domingo. Sí, repito, el informe 2 lo pueden entregar hasta el día domingo. Es el que ya teníamos de la clase pasada. Bueno, la clase pasada yo los había visto jueves y el lunes grupal. Hacer un informe grupal, y si usted ya se reunió con su compañero y ya empezaron a hacerlo a mano, puede subirlo el escaneado. Puede subirme fotos siempre y cuando sean legibles. ¿Sí? Repito, pueden ser fotos siempre y cuando sean legibles. ¿Sí? En este informe, en el de la práctica, usted puede hacer
O bien pueden reunirse con su compañero si tienen la facilidad de reunirse y poder hacerlo a mano y lo escanean, o lo pueden hacer trabajar como un archivo de Word. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner para aquí lo voy a poner de tal manera que lo puedan entregar. No voy a poner restricción, solo voy a ponerlo en línea. Disponible desde hoy hasta en línea. Voy a poner como cargas de archivos. ¿Sí? 26. Entonces allí ya les debe aparecer la primera entrega del informe número 2. Esto lo hago porque como aún no sabemos lo del paro, realmente no se sabe si la próxima semana igual vuelven o algo. Entonces, para no conocer las notas de su parcial 1. ¿Sí? Por eso estamos haciendo la entrega virtualmente. Repito, si usted empezó a trabajar a mano con su compañero, suba el escaneado o suba las fotos siempre y cuando sean legibles. Y el otro caso es de que todo lo hagan como un archivo de Word. Todo lo suban en formato de Word. Ustedes se reúnen, comparten pantalla, así como les compartirlo. Bueno, uno de esto es que ahora les dan facilidades para trabajar grupalmente. Se reúnen virtualmente, van avanzando el informe y lo entregan. Y tendríamos también líquidos. Este informe número 3 lo vamos a dejar entrega así tal cual veníamos trabajando entrega hasta el viernes. ¿Sí? Lo vamos a poner para el viernes 20, para el viernes 1 de julio. ¿Sí? Entonces, este informe lo van a entregar justo el viernes 1 de julio. También sobre cuántos puntos, sobre 100. Caso, viernes 1 de julio. Claro, sí. Informe 3. Y lo vamos a poner que ustedes lo suban en línea. Una carga de archivo. Lo dejamos desde hoy también. Hasta el 1 de julio. ¿Alguna duda, pregunta que tengan en esta parte o de las fechas que no? ¿Dudas, consultas? Miren, la parte de la grabación la voy a subir a módulo. Sí. Yanis. Ahorita tengo que esperar que se descargue y luego se lo subo la parte de la grabación. Ah, y una cosa más. En aula virtual también ya subí en la parte de módulos. Aquí están las diapositivas. Son las diapositivas que hemos revisado el día de hoy. Y aquí hay un guión de prácticas virtuales. Este guión de prácticas virtuales lo manejábamos en la modalidad virtual. Sin embargo, se lo subí porque nos va a ayudar mucho para esta práctica de líquidos y sólidos. La práctica de líquidos y sólidos, ustedes van acá. De aquí se pueden dar cuenta al momento que tengan que poner el procedimiento en el informe. Aquí ya está detallado. Lo de las tablas que vimos, aquí también ya están detalladas. Igual en la diapositiva me parece que está mucho más conciso. ¿Sí? Aquí dados y tienen para que se ayuden con la parte de cristalización. Todo esto les ayuda mucho en la parte de su análisis de resultados, para la parte de cómo redactar. Cuando usted lo haga con su compañero, recuerde ir revisando e ir constatando que tenga estos ítems.